Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pero antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos dé la gracia y la misericordia para poder comprender y recibir la luz de Dios a través de la palabra. Dios nos pueda iluminar la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por darnos la vida. Te damos gracias, Señor, por un día más. Si tú nos tienes aquí, Señor, en este mundo, es para escuchar la palabra de Dios. Es para escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos para poder comprender, Señor, tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de tu palabra, Señor? Ayúdenos, ilumínanos, danos la gracia de Dios, Padre Celestial, a todos los que escuchen esta palabra, Señor. Tenga misericordia, Señor, y usted pueda tocar, Señor, la mente y el corazón, Señor, para que esta palabra penetre en lo profundo, Señor, de sus corazones, para que puedan ser liberados de la esclavitud del pecado, Señor, para que puedan recibir, Señor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, Señor, porque el amor de Dios fue derramado, fue manifestado, Señor, pero no todos pueden alcanzar ese amor por causa de la incredulidad, Señor. Te pedimos que limpies nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, que están nublados para poder ver, Señor, tu palabra, Señor. Quita esa levadura, quita, Señor, lo que estorba esa piedra, Señor, y podamos recibir tu palabra con poder, como viene, Señor, tu palabra. Señor, en esta noche dejamos en tus manos este estudio, Señor. Ayúdenos. Ten misericordia de todos los que escuchen esta palabra, Señor. Dejamos en tus manos todas las cosas, Señor. Estamos en el último tiempo. Está por terminar el tiempo de la gracia. Ya no habrán los predicadores que compartan, Señor, esta palabra. Es hoy que tenemos que escuchar. Ayúdenos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y viene por oír la palabra de Dios, Señor. El que tiene oídos para oír, oiga, Señor, la palabra de Dios. Dejamos en tus manos todas las cosas, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir. Si tiene la Biblia, puede buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a compartir. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos así pecadores. Así también por la obediencia de Jesucristo, de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a compartir hasta el versículo 21. Esta palabra es muy importante. Dios nos la dejó para poder escudriñar, porque escudriñando la Biblia, la palabra de Dios, es donde podemos encontrar la vida eterna, como dice el último versículo, a través de Jesucristo, vida eterna, no vida por unos días o por unos años, sino eterna. En el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán. Así, el castigo por el pecado apareció, la muerte en el mundo. Y como todos venimos con pecado, tenemos que morir. No porque nosotros pecamos. Antes de cometer algún pecado, antes de cometer nosotros algún pecado, tenemos que morir. Sí, ¿por qué tenemos que morir antes de cometer pecado? Debería de morir por haber cometido pecado, pero los seres humanos tienen que morir sin que hayan cometido pecado. Así que cometan pecado o no cometan pecado, tienen que morir. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que morir? Cometa pecado o no cometa, porque es pecador, no porque cometió pecado, porque ya viene de Adán, que es el primer hombre que cometió el pecado. Por haber cometido el primer hombre el pecado, todos nacemos con pecado antes de pecar. Ya para Dios todos nacen pecadores. Entonces quiere decir que antes de cometer pecado, para Dios el ser humano ya tiene pecado y por eso nace separado de Dios, por el pecado. Si el ser humano naciera sin pecado, todos, entonces no tendría que venir Cristo a cancelar el pecado. Pero como todos nacen con pecado, antes de pecar, entonces Jesucristo tiene que venir. Vamos a ir viendo esto más adelante. ¿Por qué tiene que morir? No porque nosotros pecamos. Antes de cometer algún pecado, tenemos que morir, sino que por el pecado de un solo hombre, Adán. Por eso todos nacemos con pecado. Solo él pecó, solo Adán fue el que pecó. Y por pecar él, Adán, el pecado pasó a todos. Antes que uno cometa, antes de que uno peque, uno ya nace condenado, nacemos con el pecado.
Esto es algo que tenemos que meditar mucho para llegar a comprender y salir de las obras vanas. Las obras vanas que más bien estorban. Las obras que más bien estorban, que se acumulan. Unas obras buenas que el pecador hace son estorbo para llegar a conocer su verdadero ser, su verdadero ser pecador, su origen. Por eso, nacemos con el pecado que no cometimos. Nacemos con el pecado que no cometimos. El pecado es como una enfermedad heredada. Digamos que mi padre tiene lepra y yo nací y pasando los años aparecen los síntomas de la lepra y uno visita al médico y el médico le dice, es lepra. Entonces uno pregunta, ¿y por qué tengo lepra? ¿Hice algo mal? El médico dice, el médico pregunta, ¿alguno de su familia tiene lepra? Entonces el leproso dice, sí, mi papá. Usted no hizo nada malo, dice el doctor, para tener lepra. Es que lo tiene, ya lo trae heredado. Amados, la palabra de Dios dice que por Adán ya nacimos con pecado y por el pecado la muerte pasó a todos. Todos tenemos que morir. El problema es morir con pecado y todos nacieron separados de Dios. Miren, el problema es no que usted pecó, sino el problema fue Adán. Es Adán. Él fue el culpable de que todos fuimos pecadores. Meditemos sobre Adán. Adán, Dios le entregó todo. Dios preparando y dando a Adán su amor. Él quería mostrar su amor en Adán. Dios le dio la autoridad de cuidar y labrar la tierra, de poner el nombre a los animales. Dios le dio todo. Dios hizo todo, pero no había hombre para labrar y cuidar la tierra. No había. Cuando Dios hizo todo el mundo, no había quien cuidara la tierra, no había quien labrara la tierra. Entonces Dios, que es amor, entonces Dios hizo al hombre. Dios no hizo a los hombres de la tierra esparciendo muchos puñados de polvo para que a través de esos puñados de polvo aparecieran los seres humanos. Dios es orden y amor. Entonces Dios hizo a Adán, el primer hombre en la tierra, Adán del polvo de la tierra, y que de Adán salieran todos los demás hombres en la tierra, porque Dios iba a preparar para Adán una mujer, su esposa, para que tengan hijos. Vamos a ver, no había en la tierra hombre para que labrara y cuidara la tierra. Entonces Dios, con su gran amor, hizo al primer hombre Adán. Vamos a buscar la palabra de Dios. Si usted tiene la Biblia, vamos a buscar Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Buscar la palabra de Dios para escudriñar.
Génesis capítulo 2. Vamos a ver del versículo 5. Dice, versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice que no había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, ¿qué necesitaba Dios? Un labrador que se hiciera cargo de la tierra. Entonces, como no había hombre para que labrara la tierra, en el versículo 7, Dios hace al primer hombre, el que iba a labrar la tierra, el que se iba a encargar y el que recibió la gracia y la misericordia para que de él salgan todos los hombres y todos puedan conocer a Dios. Por eso el primer hombre Adán es muy importante. Pero este primer hombre Adán fallaría o no. Este primer hombre Adán, si él falla, entonces aquí va a suceder un gran problema. Vamos a ver el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios ya hizo a Adán, el primer hombre Adán. El hombre Adán es muy importante. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, no había hombre para labrar la tierra, pero Dios hizo a Adán para que Adán se encargara de labrar la tierra, de cuidar, de poner nombre a los animales y que se multiplicara para llenar la tierra del amor de Dios. No había hombre para labrar la tierra. Entonces Dios hizo al hombre, Dios hizo a Adán, le entregó todo. Dios le entregó todo a Adán. Solo Adán no podía tener hijos estando solo. Entonces no podía tener hijos. Por eso Dios le hizo a la mujer y le dijo que se multipliquen sobre la tierra, o sea, que tengan hijos y que llenen la tierra. Con eso, ellos iban a nacer, los hijos de Adán, sin pecado, limpios. Adán no tenía que descuidar esto, porque esto que Dios le entregó a Adán es muy importante. Lo que Dios está ahora entregando a Adán en sus manos es muy importante. No lo tiene que descuidar, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Adán es una gran responsabilidad. Dios lo puso como a cargo de todo. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 15. Si tiene la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto? Para que lo labrara
y lo guardase. Dios lo puso para labrar la tierra y lo puso para que lo guardase, o sea, para que lo cuide, para que lo cuide. Por eso Dios lo puso. Lo puso en el huerto para labrar y lo guarde. Para eso lo puso, para que lo cuide, para cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cuidar? Porque ahí anda Satanás. Y tenía que cuidar el huerto, porque Satanás andaba también. Este es el trabajo de Adán, muy importante, una responsabilidad muy importante. Él tenía que cuidar que la esposa que Dios le dio no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si come morirán. Entraría el pecado y la muerte. Esto Adán lo tenía muy claro, porque Dios se lo había dicho a Adán: Adán, no coman del fruto, del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día, Adán, que coma, ciertamente morirán. Adán lo tenía muy claro, Dios se lo dijo. A este punto él tenía que cuidarlo. Él tenía que cuidar a su esposa. Es muy importante esa responsabilidad. Entonces, Dios le dijo, vamos a ver el versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y dijo dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, cuando ya Dios le dio a Adán esas órdenes, cuando ya Dios le dijo a Adán lo que tenía que cuidar, lo que tenía que hacer, ya Dios hace a la mujer. Quien tiene que ser cuidadoso, quien tiene que cuidar, quien tiene que estar ahí con Dios, Adán, ¿verdad? Entonces es muy importante. Una vez que le da esa orden, Dios le da la esposa para que tengan hijos y se multipliquen sobre la tierra. Si Adán descuida todo, tenía que comer del árbol de la vida. Eso es lo que tenía que hacer Adán. Sin descuidar todo, él tenía que comer del árbol de la vida. No tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque muere. Eso tenían prohibido, comer de ese árbol, de ese fruto. Pero no tenía prohibido comer del árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida, para que él coma. Dios, ¿para qué lo dejó? Para que él tenga vida, para que no mueran, para que tengan vida eterna. Entonces él tenía que comer del árbol de la vida y nunca comió. ¿Comió? Nunca. No comió. Ahí estaba el árbol de la vida y no comió. Comía de los árboles frutales, pero no comía del árbol de la vida. Estaba descuidando. Él tenía que darle a su esposa a comer del árbol de la vida. Él tenía que darle a los hijos a comer del árbol de la vida cuando nacieran. Pero comió, no comió. Descuidó. Era importante comer del árbol de la vida. O sea, ellos ya estaban vivos, sí, pero el árbol de la vida es para que vivan para siempre, sin morir físicamente. No comió cuando cayó en el pecado, ya sí querían comer, pero Dios le escondió
este árbol y lo protegió, el árbol de la vida. Lo protegió con ángeles, con una espada encendida, el árbol, para que ellos no comieran, porque si siendo ya Adán un pecador, siendo un pecador, come del árbol de la vida, en la condición de pecador, ¿qué pasaría? Quedarían pecadores para siempre y no habría manera de salvarlos del pecado y quedarían condenados eternamente. Dios escondió el árbol de la vida cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y el mal y cayó en pecado y en la separación de Dios y en la oscuridad. Dios esconde el árbol de la vida. Tenía que comer antes, tenía que llevar a su esposa a ese árbol, pero descuidó todo Adán. Adán es el culpable, descuidando lo que Dios le dijo. Una vez de que caen en pecado, ya ellos quieren comer de ese árbol de la vida, por eso Dios tiene que esconderlo. Vamos a ver un momentito, amados, Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Antes de comer del fruto, lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso, amados? Para que lo guardara, para que lo labrara y para recibir la guía que Dios le dio. Que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que coma morirá. ¿Verdad? Eso él tenía que cuidar. Por eso Dios lo puso. Pero ahora en el versículo 22, ahora lo están sacando del huerto más bien. ¿Verdad? Antes cuando no era pecador lo puso. Ahora siendo pecador, ¿verdad? Ahora ya habiendo caído en pecado y separación con Dios, ahora lo sacan. Vamos a ver el versículo 22. Versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Solamente Dios sabía lo que es bueno y lo que es malo. Adán, cuando fue creado, no sabía qué es malo, qué cosas son malas. Él no tenía ese conocimiento de saber qué cosa es mala. Por eso para ellos estar desnudo no era malo, porque ellos no tenían el conocimiento de que estar desnudo es malo. Solo Dios sabía si es malo o no es malo, pero Dios dijo que era bueno. Pero cuando ellos comen del fruto del conocimiento del bien y el mal, se le abren los ojos de que ellos puedan pensar de que estar desnudo es malo. Y por eso ellos, no existiendo la ropa en aquel tiempo, se apresuran a ver cómo hacerse en ropa para taparse, porque ellos tienen miedo de estar desnudos. Entonces dijo Dios que ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que ahora ellos conocen qué es bueno y qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Antes ellos no tenían esa preocupación, por eso nunca tenían miedo, nunca se escondían, vivían en paz, vivían con gozo, vivían con alegría. No saber qué cosas son malas, ¿verdad? Sería algo muy hermoso. Pero hoy en día, ¿cómo vive toda la humanidad? Haciendo el bien y el mal, ¿verdad? Porque caímos ahora en eso. Amados, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora saben. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. No. Ahora que ya conocen lo que es malo y lo que es bueno, ya no pueden comer del árbol de la vida. En esa condición no pueden, no deben. Ahora no.
ahora sí se les está prohibido comer del árbol de la vida. Ahora no vaya a ser que alarguen su mano y ahora en la condición de pecadores quieran comer del árbol de la vida. No, porque si no vivirán para siempre en esa condición. Entonces, y van a tener vida para siempre siendo pecadores. Y entonces, ¿cómo podremos salvarlos? Entonces Dios se escondió. Vamos a ver el versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrarse la tierra que fue tomado. Entonces ya lo sacan del huerto del Edén. Ahora tiene que ir a labrar la tierra a otro lado, otro lugar más difícil, donde ya no hay todo lo que Dios le preparó, que todo estaba muy hermoso, los ríos, los árboles, todo bien hermoso. Ahora tiene que ir a otro lugar, a labrar la tierra más difícil. Versículo 24. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como Adán conocía el camino, él quería volver, él quería otra vez ir a ese lugar. Satanás le empujaba para que fuera a comer del árbol de la vida, para que quedara pecador para siempre. Satanás quería, por eso, como él quería volver otra vez y conocía el camino, entonces Dios puso una espada encendida que se revolvía por todos lados por ese camino. Donde ellos, no, donde ellos querían volver a ir al Edén a comer del árbol de la vida, no podían pasar porque había un ángel con la espada encendida. Y Dios cuidó este punto para poder darle la salvación a ellos del pecado a través de Jesucristo. Tenemos que meditar esto. Todavía Adán y Eva no tenían hijos cuando pecaron. Después que Dios escondió y guardó el árbol de la vida, ya tienen hijos. Y todos los hijos nacieron sin poder comer del árbol de la vida. Ya todos los hijos nacieron, ya todos nacieron pecadores. Pecadores, nacen pecadores. ¿Por qué? Por la transgresión de Adán. O sea, un pecador tiene que ir al infierno, no porque pecó él, sino por solo ya nacer siendo un descendiente de Adán. Con solamente Adán, ¿verdad?, que cometió la desobediencia, con solo ser descendiente de Adán, no puede entrar al reino de los cielos. Nace pecador. Nace pecador. Con solo ser descendiente, nacer de Adán, ya nace con pecado. Entonces, ¿qué pasa, amados? Tenemos que meditar esto. Aunque no cometan pecado, las personas ya tienen pecado. Cometan o no, ya con solo ser descendientes de Adán, están listos para ir al infierno. ¿Cómo engaña Satanás a las personas? Los engaña así. Mira, tú cometiste pecado. Por eso, por esa razón, vas al infierno. Y los engaña de esta otra manera también, diciendo, mira, tú no pecas, por eso eres bueno, tú sí estás con Dios.
y puedes ir al cielo. Si mueres, ¿verdad? Puedes ir al cielo, porque tú no pecas. Tú sí pecas, por eso vas para el infierno, por tu pecar, porque tú cometes pecado. Pero Satanás le esconde lo que sucedió desde el principio con Adán, que ellos ya nacen con el pecado antes de pecar y que por esa razón es que están separados de Dios y tienen pecado. Eso lo esconde. Satanás hace que la persona se mire a sí mismo cuando peca y lo acusa de que por su pecado él va al infierno y que si no comete pecado se va al cielo. Eso es una trampa. Eso son mentiras. Lo que Satanás dice, esto es una mentira del diablo. ¿Por qué? No porque, no porque uno haya pecado, es pecador, ya nace. Ya con solo nacer de la descendencia de Adán, del primer hombre donde venimos todos los seres humanos, de Adán, solo basta que uno nada más nazca en la tierra siendo descendiente de Adán y ya nace pecador. Por la transgresión de Adán, todos son pecadores. El pecado pasó a todos, quiera o no quiera. Amados, hablamos hoy de dos Adán. Es muy importante. De dos Adán vamos a hablar. Un Adán es terrenal y uno es celestial. La palabra de Dios en Romanos 5:12 nos está hablando de dos Adán. Por eso dice en la introducción, Adán y Cristo significa dos Adán. El Adán terrenal que cometió descuidando todas las cosas del huerto. Adán terrenal y uno celestial. Dios envía otro Adán que es el celestial que viene del cielo, ¿verdad? Que es Cristo, su propio Hijo, el cual no le fallará a Dios. Uno celestial y uno terrenal. Uno que vino del cielo y uno pecador. Otro sin pecado. El Adán terrenal lo que hizo fue pasarnos el pecado y la maldición. Este Adán descuidó lo que Dios le dijo, que cuidara el huerto, que lo labrara, que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y todo lo descuidó, amados. Descuidó a su esposa Eva descuidó. Él la dejó sola y ahí se aprovechó Satanás. Este Adán, por más que él al final recibió la gracia y el perdón, él ya no tenía el poder para que nosotros fuéramos salvos sin pecado. Adán quedó sufrido por su gran desobediencia al mirar a toda la humanidad, porque su culpa tendría que vivir con pecado toda la humanidad. Él recibió la gracia cuando Dios sacrificó los corderos para vestirlo con pieles de cordero. Significa quitando su vestidura de hojas de higuera, que es el pecado, representa el pecado, lo vistió con pieles de cordero, que representa la justicia de Dios, por su Jesucristo, que iba a venir al mundo a morir por el pecado de toda la humanidad como cordero. Dios le mostró eso a Adán, pero ya Adán no podía hacer nada por sus hijos, porque todos quedaron con pecado, toda la humanidad. Él sufría al ver hijos que creían y hijos que no creían, como Caín y Abel, ¿verdad? Quedaban atrapados por el pecado, por el diablo,
Pero estaban los que tenían la fe y los que no tenían la fe. Por su culpa tendría que vivir con pecado, ¿verdad? Todos en Adán. Si Adán hubiera hecho lo que Dios le dijo, nadie nacería con pecado, nadie nacería condenado. Dios les mostró a Adán y a Eva que solo había una manera para que todos los descendientes de Adán no mueran con pecado y sean justos, limpios y santos. Solo un camino les mostró, que Dios enviaría a otro Adán, pero sin pecado. Ese Adán es Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo como un cordero al matadero. O sea que este Adán daría su vida en rescate por los hombres del mundo. Moriría cargando el pecado que fue pasado a todos los hombres por Adán. El Adán terrenal, por ese Adán terrenal, el pecado pasó a todos los hombres. Pero Jesucristo, el último Adán, el postrer Adán, daría su vida para que todos seamos justos de nuevo, limpios, perfectos ante Dios, sin pecado. De esta manera todos pasaríamos a ser justos, limpios y salvos por Jesús, el postrer Adán. Amados, ¿qué nos dio el primer Adán? Un gran sufrimiento. Nos abrió el camino a la maldición. Por ser Adán un alma viviente, no nos podía ayudar cuando estábamos en la maldición y condenación. Pero el último Adán, o sea, Cristo, es espíritu que da vida y nos dio la vida eterna. Espíritu vivificante, o sea, que da vida, es Cristo. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar, si tiene la Biblia, Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Si tiene la Biblia puede buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver del versículo 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Este es el Adán que cometió el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. Él ya no podía hacer nada para salvarnos porque este Adán es alma viviente. Él no tenía el poder para volvernos a ser justos, limpios. Entonces dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, este postrer Adán es Cristo. El postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, que da vida. Él nos podía dar la vida a nosotros. Este postrer Adán, este último Adán, espíritu vivificante, que da vida, ¿verdad? Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos redimió. Él nos dio, el Adán celestial nos dio vida. Nosotros somos justos, limpios por este Adán. Vamos a ver, amados. Vamos a ver un momentito
Romanos capítulo 5. Vamos a volver a Romanos capítulo 5, que está hablando del primer Adán y el segundo Adán. Aquí en Romanos no está hablando que el ser humano haga algo. Aquí no está diciendo que el ser humano, para ser justo, para ser limpio, haga algo. Aquí solamente está hablando de los dos Adán. Un primer Adán nos hizo pecadores y el segundo Adán nos hizo justos. Y ahí no entra el hombre a hacer algo. Allí no entra el hombre a ayudarle al segundo Adán a hacer algo. Nada, no se le está pidiendo ningún requisito ni ninguna condición para que los pecadores vuelvan a ser limpios, justos y tengan vida eterna. No, nada. Aquí solamente está el primer Adán por el cual pecó y fuimos pecadores. El segundo Adán que muere por nuestros pecados, muere como cordero, carga el pecado del mundo una vez y para siempre, y a través de este sacrificio nos hace justos por gracia y misericordia. Vamos a ver, amados, Romanos capítulo 5, versículo 19. 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí está hablando, amados, hay que poner mucha atención. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue el desobediente? ¿Quién fue el que descuidó el huerto? ¿Quién fue el que no cuidó? ¿Quién descuidó a Eva? Que la dejó sola a la par del árbol del conocimiento del bien y el mal, donde se acercó Satanás. Mientras pasaba todo ese tiempo, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde? Descuidando todo, ¿verdad? Cuando él llegó ya era tarde, ya Eva había comido del árbol. Entonces no le quedaba más que él comer también, porque no iba a quedar Eva con el conocimiento del bien y el mal sola y Adán sin el conocimiento del bien y el mal. Entonces no se podía. Al final él tenía que comer. Amados, descuidó. El versículo 19 está hablando del primer Adán, porque así como por la desobediencia, este Adán que fue desobediente a Dios, de la desobediencia de un hombre, es Adán. Los muchos significa todos los seres humanos fueron constituidos pecadores, no porque pequen, sino porque al pecar Adán ya todos nacen con pecado. Entonces ahora va a hablar del segundo Adán, que es Cristo. Así también, ¿qué significa así también? Que así como todos se hicieron pecadores porque Adán pecó, no porque ellos pecaron, sino porque Adán pecó, así también todos seremos justos, no porque nosotros hicimos algo bueno, sino porque cuando Cristo pagó por nuestro pecado, nos hizo justos. Así también, por la obediencia, Cristo que fue obediente hasta la muerte, murió en la cruz, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos, o sea, serán constituidos justos. Por Adán pecadores y por Cristo justos. Por un desobediente, todos caímos en el pecado. Y por uno Adán obediente, todos somos constituidos justos. Constituidos justos. No es que usted tiene que hacer algo para ser justo. Es que ya Jesucristo fue obediente. Jesucristo no falló. Jesucristo obedeció todo lo que Dios le dijo. De que Él fuera a morir a la cruz, que fuera al matadero para justificarnos. Cristo ya fue obediente. Es por la obediencia de Cristo que somos constituidos justos. No es por nuestra obediencia. No es porque nosotros hicimos algo bueno a Dios. Es por la obediencia de Cristo que nosotros somos constituidos justos. Por eso, amados, somos justificados. Por la obediencia de justo, o sea, somos justos, no pecadores. Amados, Cristo Jesús es todo. Él es la vida. Él nos trajo su amor. Amor del Padre. Jesús terminó con el pecado, con la maldición y condenación. Ya no estamos
en el primer Adán terrenal. Somos ahora del Adán celestial, Cristo, de Cristo. Por él somos justificados. Por él, por la obediencia de Cristo somos justificados, no por nuestra obediencia, no porque hicimos algo bueno, sino por la obediencia de Cristo somos constituidos, somos ya hechos justificados. Ya casi terminamos, amados. Vamos a buscar una palabra más. Vamos a buscar Isaías, si tiene la Biblia, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Vamos a ver aquí en la Biblia. Isaías capítulo 44, versículo 22. Versículo 22. Si tiene la Biblia puede buscar. Isaías 44, versículo 22. Dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. ¿Esto quién lo está diciendo? Dios. Yo deshice. ¿Quién deshizo? Nosotros hicimos algo para quitar el pecado. Nosotros no podemos. Por eso dice yo, significa Dios, a través de Cristo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Los pecados que nosotros traemos de Adán, la rebelión, el pecado, Dios lo deshizo como una niebla. Para Dios, ya desapareció, ya no existe, ya lo deshizo. ¿Qué significa deshacer? ¿Está o no está? No está. Ustedes tienen el pecado, o ya Dios lo deshizo como una niebla, o tienen el pecado. Quiere decir que entonces su pecado tiene poder más que Dios, porque no fue deshecho. Dios ya deshizo como niebla, como algo que ya pasó. Cuando antes estaba en Adán, pero cuando Cristo vino, ya desapareció. Y ahora nosotros somos justificados, ya no pecadores, justificados. Dice: yo deshice como una nube el pecado, la rebelión, como niebla. Dios nos dice: vuelvan a mí, vuelvan. Ya, ¿por qué podemos volver a Dios? Porque ya no hay pecado, somos justos, ya justificados, limpios. Ya, nosotros somos, por la fe, ya redimidos, justificados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El versículo 22 a lo último dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, vuelva. No ande por ahí tratando de quitarse algo que ya no tiene. Ya Dios lo deshizo en Cristo Jesús, en el último Adán. Espíritu vivificante, espíritu que da vida. O sea, nos dio la vida eterna, ya nos hizo justos. Dice: vuélvase a mí. ¿Y cómo va a volver uno a Dios? Ya no pecador, sino justo. Ya llega como hijo de Dios, justificado. Amados, si pensamos que somos pecadores y que no podemos ir a Dios, significa que está todavía en el primer Adán terrenal. Amados, Cristo es el último Adán, espíritu vivificante, nos dio vida. Él es el que nos dio vida. Su palabra es poderosa y Dios no miente. Si Dios dice: vuélvete a mí, significa que ya no hay pecado en el hombre, que ya Dios lo deshizo como la nube, como la niebla. Ya somos justificados. Entonces, amados, ya para terminar, dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, vamos a ver,
el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué somos? Justos. ¿Cómo justos? Mediante Jesucristo. Vamos a ver el versículo 21. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó, sí, reinó para muerte, ahora así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo, el último Adán, espíritu vivificante, tenemos vida eterna. Por Jesucristo, ahora somos justificados. Bueno, amados, vamos a llegar hasta aquí. Dios les bendiga.